Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Este es el ciclo de proyectos alternativos, la expandida. Y bueno, un poco la idea cuando nos convocaron a armar este espacio fue con Julia seguir una suerte de costumbre que ya tenemos, eh, de pensar algunos espacios, algunos proyectos, algunas personas que actúan, que hacen acciones determinadas y que no están por dentro de los circuitos comerciales o oficiales, o que consideramos que no han tenido el suficiente espacio para, bueno, nada, para la acción, para el trabajo, para ese espacio que están accionando. Eh, por eso un poco, y a pesar de este formato, a pesar de encontrarnos mediante esta plataforma virtualmente, queremos preservar algo de la naturalidad o de la espontaneidad eh, que nos reuniría en cualquier otro lugar, en una sala de lectura, de una biblioteca, en un espacio abierto, y poder hacerlo lo más bueno, fluido posible, y que la tecnología, bueno, no nos quite eso a la hora del encuentro, que bueno, que es como, ¿no? El encuentro a través de la virtualidad. Una, eh, una pierde como la lectura de los cuerpos, la lectura de las miradas, una está más preocupada en ver la luz, en ver detalles más técnicos, en lugar de, bueno, por ahí estar compartiendo un mate o cosas que nos reúnen. Y entonces, bueno, queríamos un poco, eh, bueno, guiarnos más por lo intuitivo y por esto que nos mueve a siempre estar intentando abrir espacios eh, para, bueno, para las distintas formas de expresión que conocemos, y abiertas a las que no conocemos, por supuesto. Entonces, un poco la idea de este espacio, de este ciclo, era darle esa continuidad. Así que bienvenidos, gracias por la paciencia de lo previo, la organización. Gracias por estar, por decir que sí, que les interesaba participar. Aun cuando todavía no teníamos tan armado todo desde el primer momento. Y bueno, eso también, ¿no? Como confiar, que lo virtual no nos quite la confianza de poder mirarnos, encontrarnos y bueno, nada, disponer el espacio para lo que surja de este encuentro. Bueno, yo quería agregar a lo que dice la Marian que la verdad que para nosotras dos es un verdadero honor que lo que nos haya tocado coordinar sean los proyectos alternativos. Realmente nos parece que es donde nos gusta estar y donde queremos estar siempre que sea posible, y que, bueno, durante este loco año que nos ha tocado vivir, nos las hemos ido y nos les hemos ido encontrando a todos ustedes permanentemente, presente con sus proyectos, y bueno, y de ahí es que nosotros tenemos el conocimiento de que ustedes existían. Se han forjado a pesar de las dificultades, de la autogestión, y bueno, nos parece re valioso, re importante este encuentro por eso mismo, y además me gustaría destacar que hay muchos proyectos que nos quedaron afuera, que hubiera estado también buenísimo que participaran. Y bueno, y que pensamos que también podemos, ya que la Feria del Libro hace alguna alusión, esta Feria del Libro, esta edición de la Feria del Libro Provincial hace alusión a la expandida, nos parece que estaría bueno que este encuentro acá también se expanda de alguna manera
y que se puedan generar movimientos y encuentros más allá de la Feria del Libro, y siempre que podamos, y que nos reconozcamos, nos valoremos entre nosotros, y bueno, y lo más importante ahora es que cada uno nos presente su proyecto y nos cuente de qué se trata, y bueno, charlemos un rato. Así que les doy el pie para que hagamos eso. Vamos a empezar con Fractura Ediciones. Melissa y Celeste nos van a contar un poco sobre el proyecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el contacto, por la mirada a los proyectos. Cabe mencionar que bueno, ninguna gestión institucional mendocina, menos Feria del Libro, ha sido realmente un apoyo para las autogestiones. Como su nombre lo dice, la autogestión siempre va por el borde, por lo tanto, si estamos acá nada más es para nombrar quizá ese borde, no porque nos abran un espacio. Agradecemos desde Fractura Ediciones especialmente a quienes nos invitan, de quienes surge esta invitación, que es de Julia, a Mariana también, y creemos también en eso, en la posibilidad de mostrar nuestro trabajo. Fractura Ediciones es un equipo compuesto por mujeres con enfoque de género, que busca promover la literatura de autores locales de una manera autogestiva. Nace en el 2017 en Mendoza y nace como toda autogestión desde una necesidad, ¿no? De mostrar el trabajo que se venía realizando en algunos talleres de poesía, con la verdad, así muy informalmente, con una amiga se nos ocurrió la idea de decir, bueno, este trabajo está hermoso, ¿cómo podemos hacer para que se muestre? Y pensamos en un logo, y fuimos pensando también en un concepto, y fuimos pensando en cómo mostrar el trabajo en general de jóvenes poetas, inéditos en su mayoría, y desde ahí fuimos un poco aprendiendo a qué se trataba esto de armar un libro, ¿no? No tenemos ninguna capacitación, más allá de, en mi caso, de ser profesora de lengua, como editora, más que la experiencia, que creo que es en general como uno se hace, ¿no? Y bueno, les muestro un poquito, los libros fueron surgiendo como podían, y se fueron mejorando con el tiempo. Todo esto conlleva un aprendizaje tanto mío como editora, como de mi amiga Celeste como diseñadora, en cuanto a formatos, estéticas y un montón de cosas que uno toma en cuenta para ir haciendo una unidad de sentido que es el libro, ¿no? Y me parece importante destacar eso, que en general comenzamos con gran incertidumbre, con muchas cosas sin saber, y desde ahí es donde también nos podemos plantear una idea de crecimiento. La verdad es que después de esto, de la idea de publicar estas antologías que cerraban de alguna manera y lo siguen haciendo, cierran estos talleres de poesía, seguimos trabajando siempre en relación a la poesía, y nuestra idea es ser una vía accesible. Nos referimos a accesible no solo por precios, que también sabemos que importa mucho y intentamos mantenerlo lo más bajo posible, buscamos lugares donde imprimir, tratamos de mantener ese cuidado también del bolsillo, que sabemos que es difícil hoy, pero accesible también en cuanto a que sea una vía posible de publicación, más allá de la idea de editorial, que sea también un espacio donde se nos pueda conversar, preguntar, mira, tengo esta idea, qué es lo que podemos hacer, que sea accesible de todas las formas de verlo, ¿no? Cuidada también, nos enfocamos en darle su tiempo a cada poemario, a cada libro, que bueno, el cariño por lo que hacemos se note también,
en no simplemente llegar y largar algo a imprenta, sino que hay un trabajo ahí palabra a palabra, verso a verso, que demuestra un poco también el respeto por el oficio poético. Un oficio que en general se halla muy subestimado, ¿no? Que no tiene más respeto que el que le damos quienes nos dedicamos a esto. Así que me parece importantísimo a nosotros darle ese peso, ¿no? Y bueno, buscamos que Fractura Ediciones siempre ponga el foco en el texto de las propuestas que nos llegan, ¿no? Nos enfocamos en el texto, no nos importa, la verdad, el currículum, ni el nombre, ni cuán conocido sea alguien, nos interesa el texto, principalmente. Dando especial atención, eso sí, a voces alternativas al canon. Y cuando hablamos de voces alternativas al canon nos referimos principalmente a mujeres e identidades disidentes que están en general y han estado históricamente en la literatura y en Mendoza también, fuera de los ámbitos de decisión con respecto a quién publica, cuándo, cómo, ¿no? Quién medita. Y creo que también es importante que hayan vías en las que nosotras y nosotres podamos también tener estos ámbitos de decisión, de apertura hacia un otro, de un trabajo también conjunto, colectivo, respetuoso y cariñoso. Desde ahí surge esta idea de jardín de agua, que bueno, ahí Celeste les va a hablar un poco más acerca del formato y lo que pensamos, pero para explicarle un poquito, les leo esta pequeña introducción a la serie que sintetiza bastante bien lo que buscamos con ella. Comienza con una frase de Clarice Lispector: mi estado es el de un jardín con el agua corriendo. Abre la puerta a tu jardín secreto. Hay una conciencia de mar en esa fuente sin monedas. Mira cómo se inunda el patio. Somos criaturas acuáticas intentando respirar en su charco infinito de sangre. En el corazón de la medusa duerme un dolor antiguo, una nostalgia cósmica que envenenará las olas de un tinte azul. La serie Jardín de Agua está dedicada a difundir el trabajo poético de mujeres, trans, no binarias, intersex, lesbianas, travestis e identidades disidentes en general, como un modo de poner en valor voces alternativas al canon. Fue realmente un placer. Ahí Dani va a hablar cuál fue su experiencia al respecto, pero el primer libro que salió de esta serie se lanzó hace poquito, Flor Insecta, y fue realmente un placer poder trabajar con Daniela Bustos su poemario, una belleza también de poemario, si lo pueden por ahí buscar. Y más allá de lo bello de los textos, nos maravilla y nos emociona mucho la idea de generar este espacio, ¿no?, para mujeres e identidades disidentes que sea en constante expansión. No hay limitantes de zonas ni de edades. Como les decíamos, nos interesa principalmente el texto, la palabra poética. Y bueno, antes de dejarle el espacio a Celeste, les comento que esta es una serie abierta todo el año. Abrimos el catálogo 2021 hasta el 31 de enero de 2021 para que quienes deseen enviarnos sus poemarios pensando en una posible publicación lo hagan. Estamos recibiendo poemarios de máximo 40 páginas en Word al correo que es fracturaediciones@gmail.com y bueno, la idea es que puedan participar todos a quienes les interesaría publicar en esta serie. Esa es la invitación que les dejo. Gracias por el espacio, chicas. Bueno, tomo la palabra ahora yo. Me llamo Celeste, soy diseñadora, trabajo con Meli desde hace bastante, creo que ya han pasado unos 4 años. Voy a hablar un poco sin caer en el tecnicismo, ¿no?, pero de cómo nace esta serie y cómo la resolvimos en cuanto por lo menos al diseño, a cómo se ve, ¿no? Cuando
bien nosotros nos sentamos a hablar sobre esta idea y bien dijimos que nuestro enfoque era priorizar de cierta manera las voces de mujeres y personas que son disidencia, ¿no? Que pertenecen a los grupos de disidentes. Perdón, creo que se me está cayendo el micrófono. Tratamos de buscar un aspecto con cual unificarlo, pero de cierta manera empoderarlo, ¿no? Entonces tomamos con esta ironía de esa falta de presencia, desde la idea de que tiene que ser delicado, y lo utilizamos bajo un concepto irónico, ¿no? Entonces hicimos un contraste con los colores, con la tipografía y sobre todo con el icono que nos representa en esta serie, que es una medusa. Bien, nosotros podemos ver de una medusa algo lindo, algo feo, puede producirnos atracción y rechazo, sin embargo, esa pequeña cosa que parece débil puede llegar a matar a alguien, puede lastimar. Entonces, es tratar de ese concepto, ¿no? De que la delicadeza no es debilidad y que no hay que olvidarse quiénes somos. Y por eso tratábamos de trabajar este concepto. Este fue el primer libro de la serie. Tiene un formato de 12 por 12 centímetros. Es chiquito, es para que puedan llevarlo en cualquier lado, una mochila, una cartera. Y también más o menos tratamos de decidirnos y basarnos bajo colores pasteles, perdón. En este caso es un verde agua. Sin embargo, toda la serie contiene distintos colores según la temática que va trabajando. Y finalmente en la contratapa está el nombre de la serie. Espero que se vea, no sé si se ve bien. Y bueno, el logo de Fractura Ediciones, que estaría muy bueno que puedan verlo físicamente pronto, porque se ve más bonito. Pero, en fin, como dijo Meli, queremos agradecer este espacio. Y obviamente que si hay una duda, luego se diga. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Yo estoy con Fractura Ediciones. Mi nombre es Daniela Bustos. Voy a contar mi experiencia de cómo fue editar con Fractura, que recién contaban las chicas acerca de Flor Insecta, que fue mi primer libro. Y tratando de contarles más o menos la experiencia de que si bien yo hace varios años que vivo acá, soy de General Alvear, al sur de acá de la provincia de Mendoza. Bueno, la idea de editar surgió por tener una gran cantidad de textos que tengo desde muy chica, y bueno, los empecé a juntar en un momento y empecé a investigar, a preguntar cómo era esta cuestión de editar o si podía publicar. Y empecé a interiorizarme por las editoriales autogestivas, preguntando, conociendo a gente del ambiente. Me hablaron de Fractura Ediciones, de Melissa. Entonces ahí me contacté con ella, le comenté cómo había armado el poemario, y bueno, le mandé la propuesta, charlamos sobre la serie Jardín de Agua, que la estaban armando las chicas, y ahí empezamos a trabajar sobre el poemario. La verdad que fue una experiencia muy linda, fue algo muy lindo. Si bien el poemario yo estuve más de 2 años armándolo, después el trabajo con Melissa y la Cele ha sido muy, muy ameno, digamos, muy lindo durante todo este año. Bueno, en un primer momento, cuando empezamos a trabajar, la idea era poder presentarlo públicamente, ¿no? Decir, bueno, terminamos de editar y nos compartimos las lecturas y demás en algún espacio público. Se fue dando toda esta situación que ya conocida, ¿no? Y bueno, el libro se terminó de editar en agosto más o menos, y bueno, estábamos con esta situación, entonces las chicas desde la editorial
proponen hacer esta cuestión virtual, ¿no? Con un poco de incertidumbre de qué iba a pasar, porque no sé, no tenemos mucha experiencia sobre lo virtual. Entonces, bueno, las chicas empezaron a trabajar, a hacer un guión, digamos, de cómo iba a ser la presentación del libro. Se invitó a otras personas que participaran, y la verdad que fue una experiencia muy bonita, porque participó gente no solo del ambiente, sino gente que, mis amigas, gente que le gusta quizás el arte, la literatura, y fue un ambiente muy, muy ameno, donde hubo un intercambio, se leyeron textos, recibimos mensajes súper bonitos, y la verdad que fue muy linda la experiencia virtual, rara, pero creo que estuvo buena, y quedamos muy satisfechas con las chicas de la editorial. Bueno, eso sería más o menos la experiencia. Después, en relación a lo que decía en un principio, que yo soy de General Alvear, por ahí esta cuestión, ¿no?, de la distancia a la ciudad, como que yo nunca, o sea, escribo desde muy chica, pero nunca tuve como la posibilidad de poder decirlo o poder trabajarlo en el lugar de donde soy, digamos, más que ir a una biblioteca a leer o conocer a alguien así que le gusta la literatura, pero nunca había conocido esto de las editoriales autogestivas o trabajar de esta manera, o revistas culturales. Bueno, fue así que, digamos, venirme a la ciudad, yo me vine a estudiar acá, a la ciudad, otra cosa que nada que ver con la literatura, y bueno, y con el tiempo me fui, como lo que decía al principio, enterando de que existían estas editoriales, que lo celebro, me parece hermoso, y nada, y trabajar desde la autogestión, o sea, trabajar es muy difícil, como decía la Meli, por ahí ir sobre el borde, ¿no?, de todo, más que esto de la distancia, que no es solo la distancia que en General Alvear está a 300 kilómetros, sino que hay una distancia simbólica, por así decirlo, de que no llegan estas cosas a nuestro departamento, tan al sur. Así que bueno, estaría buenísimo que se sumen, que haya gente. Fractura está abierta a esta serie Jardín de Agua, al interior, así que se sume gente que está bueno. Así que bueno, esa es como la experiencia con Fractura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Interlandi. Bueno, nada, quería agradecer el espacio de poder estar acá como compartiendo con otras personas que integran otros proyectos y bueno, poder compartir la experiencia, aunque es un poco raro como estar hablándole a una pantalla. Bueno, nada, yo no tengo un proyecto editorial como formal, sino que es más bien como un proceso de exploración de lo editorial y los lenguajes que lo atraviesan, como el diseño, la literatura, la imagen, la fotografía, distintas cosas que pueden ser como plasmadas en una publicación. Yo en el 2017 quería armar una publicación con mi primer poemario que se llamó La destrucción de las casas, y en ese proceso me acompañó Luciana Orozco con sus ilustraciones, y ella también es diseñadora, entonces me ayudó con eso. Y bueno, mi tío tiene una imprenta, entonces en ese espacio, digamos, pude como ver cómo se maquetaba un libro, cómo se imprimía, la diferencia que hay entre una publicación para que sea digital y la que hay que diagramar para imprimir. Y bueno, nada, después de eso me resultó como súper hermoso poder como materializar esa producción de sentido que
que es una publicación, entonces empecé como a explorar eso, armamos un grupo con otras 10 o 15 personas, no me acuerdo cuántas éramos, que se llamaba Esto es un arma para luchar, y también era como un proyecto de fanzines, donde el primero fue para el 8M, entonces como que armamos un material con contenido feminista que nos mandaba la gente, digamos, era abierta la convocatoria, y después hicimos otra en fanzine que era sobre antiespecismo. Y bueno, nada, después de haberme metido más en este mundo del fanzine, como que pude conocer como a muchas personas de acá, y eventos como la Fanzinfiera, donde se difunde ese tipo de publicación, y bueno, empecé como a explorarlo un montón, a consumirlo un montón, acercarme a la militancia desde ese lugar también, como con lecturas que circulaban como en ese formato, fuera de, digamos, de lo hegemónico, o el mercado hegemónico de la literatura, o las publicaciones que por ahí son como mucho más caras y no sé, no tenés la misma accesibilidad para acceder a ciertas lecturas o análisis políticos. Y en ese sentido, bueno, empecé como a autopublicarme. Esto quiere decir que yo edito y escribo y armo como mis publicaciones. En realidad, digo, como valoro mucho el espacio que no está como avalado por una institución, porque, bueno, nada, tiene un montón de dificultades, sobre todo en la económica, y cuando yo empecé como a tener este interés en publicar, no, o sea, como en poder armar una publicación en el sentido de que se materialice, no conocía tanto como cuál era la manera de hacerla, y bueno, ahí también pude conocer como plataformas como Issuu, que son como donde circulan publicaciones digitales, y bueno, también como en el 2018 se hacía mucho de hacer drives con PDFs que tenían otras publicaciones, fanzines, lecturas. Y bueno, ese mundo me como interesó un montón, y me metí y empecé a consumirlo un montón también, y a poder encontrarme con otras personas que estaban en esa. Nada, después como que algunas personas, o sea, he coproducido publicaciones como con Carla Esquivel, que fue como poner en diálogo como la producción poética, por así decirlo, de Les Dos. Después, en el 2018, edité un libro de manera independiente que también se publicó por Issuu, de Camilo Salinas. Y bueno, ahora estoy trabajando con el fotolibro de otra persona, que también es como un trabajo súper, digamos, de explorar y de construirlo como en esa investigación que estamos haciendo. Yo tampoco como estudié diseño, de hecho estudio letras y producción audiovisual. Entonces eso siempre como esa manera, digamos, de diagramar y haberme podido como encontrar con los programas como, no sé, Corel o Illustrator o InDesign, ha sido como muy intuitivo y muy autodidacta, no lo manejo técnicamente. Pero bueno, sí me interesa como esa investigación y lo que habilita que tengamos esas herramientas para poder como materializar eso que construimos, ese sentido que no hay muchos espacios que nos los den. O sea, como siempre hay que tener un aval como para armar una publicación, y creo que por ahí es bastante emancipatorio como, no sé, buscar esas herramientas o comunicarse con alguien que las tenga y decir como, che, ¿cómo se hace? Este verano coordiné un taller de autopublicación y autoedición, que estuvo re bueno. Participaron poquitas personas, pero fue divertido para mí como poder, nada, eso, comunicar como las herramientas que he podido adquirir, y obviamente en ese intercambio yo también aprendí un montón, y como como dialogar con la producción de otras personas y con esa búsqueda y con ese mundo interior, creo que es súper piola y es algo que me apasiona, y espero poder seguir haciéndolo. Y bueno, eso, agradecer de nuevo por el espacio, y nada, muy interesante como compartir con estos proyectos. Bueno, hola, mi nombre es Ana Suárez, me dedico a escribir
escribir, y quería hablar un poco, bueno, primero agradecer por supuesto al espacio, a la Julia y a la Mariana y gestionando esto y que nos han traído aquí. Estoy muy agradecida por la visibilización. También creo que todos los espacios donde podamos escucharnos y hacer red son importantísimos en todos los tiempos, pero especialmente ahora. Quería hablar un poco de la autogestión y la difusión a través de lo online, la herramienta de los blogs y de las redes, que es el área donde yo he difundido mi laburo. En el 2016 yo venía escribiendo, pero nunca había compartido públicamente lo que escribía. Lo empecé a compartir de vez en cuando en Facebook, que era la red social de hace 4 años atrás, y me sugirieron personas allegadas que pusiera lo que yo escribía en un solo lugar, en un blog. Y así nació Disco Solar, que es mi blog, que sigue existiendo. Y me fui encontrando con que era una herramienta y una posibilidad en este mundo de la autogestión, donde convengamos que todas las personas que hacemos arte o elegimos estos caminos nos autogestionamos y nos convertimos en humanes orquesta que hacemos un montón de cosas y que ocupamos un montón de roles en uno. Y creo que sin duda el descubrir las herramientas que nos puede proveer lo online, las redes, los blogs, fue muy enriquecedor, al menos para mí. Este blog se empezó a visibilizar a través de Facebook y de compartirlo por ese medio, y se empezaron a generar espacios de trabajo en el mundo concreto, de cuerpo presente. Ahí me di cuenta de que era una herramienta interesantísima, y empecé a descubrir estos mundos donde empezó a surgir el Instagram con más fuerza, y ahí empezó a entrar en juego esta cuestión de poder seguir produciendo textos, irlos adaptando a los diferentes formatos, poder tener el blog como un espacio donde uno sube cosas más largas, textos más largos, entender que en el Instagram es más de la imagen, del texto corto, y empezar a hacer este interjuego y esta mediación con uno mismo de hasta dónde no perder la identidad, no perder la postura que uno elige tomar, pero a la vez empezar a adaptarse a estos medios y a estas herramientas, que me parece que está bueno, como que muchas veces, por lo menos yo, reniego de el uso de ciertas cosas en términos de lo online, lo digital, prefiero el cuerpo, prefiero la presencia, pero cuando elegimos escribir y elegimos vivir de esto, bueno, pues hay que hacer uso de diferentes herramientas, como pueden ser las redes, y descubrirlas y usarlas a nuestro favor, que es un interjuego interesante y que todos los días implica un desafío. El blog se convirtió en la casa, digamos, a donde van a parar todas las cosas que voy armando, y las redes como caminitos que llevan a esa casa que es el blog. Creo que está buenísimo. Hay quienes hoy en día eligen publicar libros, hay quienes no. Entonces esta oferta que nos muestra el mundo actual, donde podemos las personas elegir escribir y elegir visibilizar y elegir difundir lo que escribimos, pero no hacerlo, igual yo tengo un libro publicado, pero no hacerlo mediante el papel. Antes quizás la única posibilidad de tener visibilización era a través de una publicación en papel, de lograr conectar con una editorial, que te la publicaran, que tuviera renombre,
y así recién capaz que te podían empezar a leer, capaz que el segundo libro que lograbas publicar. Entonces todas estas herramientas que hoy en día se nos ofrecen me parece que están buenísimas como otros caminos y otras posibilidades en esta inmensa diversidad que hoy vivimos para laborar y difundirnos desde otros lugares. Y hay algo también interesante y muy enriquecedor, que es poder editarse pensando en diferentes formatos y en diferentes lectores de diferentes redes también. Para mí, jugar a eso y a esa adaptación y a ese pensar en el ojo que está leyendo y que está mirando, como dije antes, sin ceder el propio deseo y la propia identidad como escritora o como autora, es un juego que constantemente me enriquece y me lleva a nuevos lugares y a nuevos desafíos, y para mí leer y escribir es la mejor manera de aprender y hacerlo constantemente. Aunque claro, al ser una persona que constantemente sube sus propios textos a las redes, bueno, hay una exposición también. Queda el error permanente o el texto que no nos gustó, pero eso también está bueno. Me parece que en estos tiempos más que nunca, donde todo está siendo tan poco concreto, me refiero a este contexto actual pandemia, donde no hay lugares concretos, encuentros concretos, poder generar lugares y un poco de anclaje en el medio de todo ese maremoto de información online está buenísimo. Para mí personalmente, poder difundirme desde ahí ha sido sumamente enriquecedor, y el blog de Disco Solar es un espacio, en general los blogs creo que es un espacio que está buenísimo tener como escritor, como escritora, sin importar cuál sea tu objetivo, porque tenés ahí una fuente permanente de eso, de poder volver, una antología permanente y en movimiento de tu propia poética. Bueno, creo que eso es todo lo que tenía para decir respecto de lo online. Y bueno, repetir el agradecimiento y hacer énfasis en esto, en que está buenísimo poder encontrarnos y escucharnos entre todos, entre todas, entre todos, y enriquecernos mutuamente. Siempre es para mí un gran valor. Así que gracias. Bueno, yo soy Vicky Paganini. Y yo Noelia Gatica. Y somos parte de un colectivo que se llama La Frontera Derribada Film, que surge en aislamiento con la idea de compartir, de difundir y de sostener redes culturales, acercándonos a esta idea de derribar fronteras geográficas y además en el medio del aislamiento y del confinamiento, el poder seguir sosteniendo redes culturales que son tan importantes para poder atravesar toda esta etapa pandémica que ha sido muy difícil. En este marco de idea de trabajo colectivo, trabajamos con nuestros compañeros que están en el Valle de Uco, entonces también ha sido sostener el trabajo colectivo a la distancia, siempre pensando en el consenso y en el construir desde la mirada también del otro, y darle voz a otros artistas, a otros militantes culturales que quisieran compartir con todos, porque hacemos uso de las redes sociales para difundir nuestras producciones, que en realidad las elaboramos en base a lo que nos comparten.
Sí, un poco el proyecto dentro de los proyectos de la frontera derribada, uno de las intenciones o de los motivos que están detrás de cada una de estas iniciativas autogestivas, principalmente de difusión de las producciones culturales regionales, está centrada principalmente en ese gesto solidario de difundir principalmente la producción de autores locales. A mí me gustaría retomar esta idea de Ana, que tiene que ver con el uso de las redes sociales, porque como medio de comunicación justamente han sido las redes sociales las que nos han permitido crear los vínculos. Incluso hemos conocido a otros colectivos, hemos trabajado con otros colectivos sosteniendo la comunicación a partir de, Instagram, Facebook, WhatsApp y todas estas redes sociales con las que tuvimos que justamente lidiar también de saber si el trabajo colectivo era aún posible y era sostenible en la virtualidad. En ese sentido es que surge el proyecto de Palabras Prestadas, que consta de un primer ciclo en el cual invitamos a 5 autores locales de diferentes lugares de la región de Mendoza, con la propuesta de que grabaran un video poema compuesto por 3 poesías. Una que marcara la experiencia de escritura y experiencia de lectura propia, ¿sí? A partir de la elección de un poema de algún autor en general. Esa primer consigna era bastante abierta, no hacía falta siquiera si el intérprete, en este caso, debiera o no fundamentar esa elección. Eso lo dejamos libre al que hiciera el poema, ¿no? La segunda consigna tenía que ver con interpretar un poema propio, y la tercera tenía que ver con interpretar un poema de algún autor regional, local, dentro de los cuales nosotros habíamos seleccionado, habíamos hecho una preselección. Y en ese sentido es que los videopoemas fueron editados durante el mes de septiembre, y en el mes de octubre, en el transcurso del mes de octubre, han ido saliendo a través de la página a través del canal de YouTube de la Frontera Derribada Fiel. En las placas, nosotros tenemos todo un trabajo de nosotras y nosotros, tenemos un trabajo de diseño en el que se pensó que el logo de Palabras Prestadas que nos iba a representar iba a ser un caracol. Y la idea del caracol se utilizó como metáfora del aislamiento, el estar en la casa, el estar encerrado, y también una idea de emigrar cuando ese caparazón queda pequeño hacia otro más grande, en donde se comparte. Y esta idea de ir compartiendo nuestras moradas, nuestros poemas, pensados también así, nuestra casa, como el poema, nuestra casa como el confinamiento, y nuestra casa como el abrir la puerta y entra a mi sala, entra a mi casa, compartamos las palabras, compartamos y prestémonos. Noé decía rehabitar el poema o la morada del otro a través de una lectura que interpreto. No es lo mismo leerme a mí que me lea a otra persona, por dar un ejemplo, porque en la ronda se seleccionaron 5 escritores
cada uno prestó un poema y nosotros lo hicimos circular. Entonces esa idea de rememorar las palabras, de ponerles otro sentido y en el oído sentir que otro me está interpretando de una manera que quizás no era la que yo esperaba, también es el encuentro, también es un momento de encuentro. Y el caracol también posibilita pensar la lentitud. Esto fue pensado a fines de julio, agosto, hemos ido haciendo el proceso de recepción, de explicación, fueron llegando los videos, fuimos editando y a poco van saliendo y todavía queda una entrega que será entre viernes y sábado de la semana que viene. Y entonces esto de también hacer las cosas lentas, no es que se pueda tener una fugacidad, hay que madurar también el proceso de construir esto y de ir sosteniendo el vínculo y esto es, este es trabajo colectivo de sostener a la distancia esta idea tan abstracta que es construir la cultura y sin embargo con tanto peso material después y emocional, por supuesto, a la hora de tenerlo servido en las redes que son nuestro sostén ahora. Sí, por otra parte, el proyecto de la Frontera Derribada Film en general surge en el Valle de Uco y por medio de las redes, esto me parece que es interesante rescatarlo, se van tejiendo esos lazos, esos vínculos y se van abriendo las posibilidades de trabajar colectivamente en otros espacios y con otros colectivos. Eso es importante rescatarlo porque algunas de las ediciones de Palabras Prestadas estuvieron a cargo de integrantes de otros colectivos. Por otra parte, creo que también es importante rescatar de esas 3 consignas abiertas que les comentaba al principio, que las 3 consignas fueron reinterpretadas, cada una de quienes editaron sus videopoemas, de quienes grabaron sus videopoemas, mejor dicho, fueron eligiendo sus propios órdenes. Es decir, algunos eligieron empezar por el poema significativo, otros por los poemas propios, otros decidieron empezar por los poemas que nosotros les designamos. Y frente a esto, quisiera comentarles un poco por qué la idea de estos 3 poemas. La primera tenía que ver con compartir esa experiencia de lectura, esa experiencia de lectura subjetiva, ¿no? De por qué compartir algo que nos ha marcado en nuestra vida como escritores o como hacedores culturales. Por otra parte, compartir algo propio, algo de la propia autoría que tenía que ver justamente con difundir la producción local. Y por otra parte, la idea de pedirles a cada uno de los escritores que leyeran un poema de un escritor regional tenía que ver justamente con invitar a la lectura de la producción cultural, pero a la vez también brindar la posibilidad de escucharnos, de escuchar nuestras palabras en las voces de otros. Entonces, en ese sentido, también la idea de lo colectivo estaba dado por crear ese espacio en el cual sea posible no solamente leer nuestras palabras, nuestra escritura, nuestra producción cultural, sino también la posibilidad de leer a los otros y de escucharnos en esas lecturas. Eso es más o menos lo que hemos querido expresar dentro de ese proyecto que denominamos Palabras Prestadas. Y agradecemos el espacio también que nos dieron para poder
visibilizar lo que venimos trabajando desde comienzos de aislamiento. No, me parece que estaría bueno por ahí si escucharnos entre nosotros, digo, entre quienes estuvieron contándonos. Si quieren, no sé, si tienen alguna inquietud entre ustedes, y si no, bueno, sí. Si no, yo tengo algunas una cositas que pregunta para estuvimos hacer. anotando. Cuando pensamos en esta mesa, cuando pensamos en estos proyectos, los reunimos y bueno, estuvimos viendo la producción de cada uno. Vimos, por ejemplo, un video de Manu, cuando era chiquito, que comentaba en un momento, si estoy escribiendo y estoy mostrando lo que escribo, por algo será. Lo cual a mí me llevó a pensar en un libro de Simone de Beauvoir, por el cual nos hemos peleado con la Mariana, nos lo hemos tironeado, que es ¿para qué la acción? Entonces, yo les quería hacer esa pregunta a ustedes. No sé si están en condiciones de responderla, capaz que es medio amplio, ¿no es cierto? Tal vez es muy profundo, pero me parece que si hay algo que las une, los une o les une a todos estos proyectos, es la búsqueda de la acción. Si pudieran ustedes responderme, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué las motiva? ¿Qué los motiva? Me encantaría escucharlas. Y además, digo, siguiendo con la pregunta de la Julia, ¿por qué, para quiénes, digo, la acción a partir desde la palabra, digamos, como una expresión estética, ¿no? ¿Por qué la palabra? Y bueno, eso como continuar un poco la pregunta de la Julia en relación a la palabra, justamente, ¿no? Como, ¿cuál es el sentido? Acá nos respondemos cada uno y lo dejamos más que fluya, la que tenga o el que tenga la respuesta o algún principio de respuesta. Bueno, si quieren empiezo. Yo por ahí podría decir un poco algo en relación con lo que hemos charlado desde quienes integramos el colectivo de la frontera de Rivada Fin, ¿no? Para nosotros el por qué la acción tiene que ver con crear vínculos o sostener los vínculos colectivos en tiempos de pandemia y en tiempos de aislamiento. Realmente nosotros hoy estamos en el Gran Mendoza, pero gran parte de nuestros vínculos afectivos quedaron en el Valle de Uco. Entonces por ahí era un poco eso, o sea, y primero que la propuesta viene del Valle de Uco y nosotros un poco la recibimos como una respuesta a esa necesidad de sostener los vínculos afectivos en tiempos de aislamiento y por otra parte en repensar las fronteras que en tiempos de aislamiento parecen como esos espacios donde que nos alejan de los otros, que son tan peligrosos a la hora de pensar la individualidad, el miedo al contagio, y que en realidad la frontera puede ser justamente pensada de otra manera, como ese espacio de encuentro, y es ahí donde me parece que empiezan a sostenerse los vínculos, o sea, empiezan a crearse nuevos vínculos, nuevas redes, nuevos espacios que sostengan lo social frente al aislamiento. Me parece que esa es como la importancia de por qué pensar lo cultural, lo autogestivo en tiempos de aislamiento y en tiempos donde
las principales, o sea, donde las reacciones más fuertes son las del aislamiento en vez de como cuidado, como alejamiento de lo social, cuando lo social es justamente lo que se tiene que preservar, ese lazo social que nos vincula y que Sí, nos hace seguir construyendo de manera colectiva en otro momento. Nosotros pensamos en la idea de contagio desde otro lugar. Yo me quiero contagiar de todo lo cultural que haya para seguir, primero, movilizada y impregnada de esto que nos hace tan bien. O sea, nosotras, la cultura ha sido parte de lo que hemos mamado desde chicas, de los espacios en los que hemos habitado a medida que hemos crecido, y ahora nos encontramos encerradas y dijimos, bueno, no contagie, hagamos algo desde esta incomodidad que es el encierro, hagamos algo que contagie, pero que contagie cultura. Un poco esta idea la empecé, la empezamos a pensar también teniendo, o sea, a comienzos del aislamiento, María Galindo escribía esto del contagio, de perderle el miedo al contagio, y me parece que esa metáfora es bonita en tiempos donde resurge el higienismo, la idea de lo peligroso del otro, ¿no? Entonces, en ese sentido me parecía que estaba bonito volver a reinterpretar esas metáforas, y más teniendo en cuenta las fronteras, ¿no? Y el peligro de ese aislamiento que puede significar el corte con lo social. ¿Alguna otra? Todo tuyo. No, que como en este sentido que decían las chicas, como que creo que, bueno, por lo menos yo me adhiero a eso de que escribir, publicar, difundir, como construir ese dispositivo que está cargado de sentido y que está atravesado por una manera de ver el mundo, como que también es como parte de un proceso vital para quien lo produce y para quien lo puede como leer o ver o tocar. Bueno, tal vez ahora como con esto del aislamiento es como más virtual, pero como poder ponerte en diálogo como con lo que está produciendo otra persona, o con lo que está pensando, con lo que está reflexionando, con lo que está como haciendo en este proceso, sobre todo que es el que estamos viviendo todos, porque todos estamos como en esta situación pandémica, como que eso, creo que hace que se trasciendan un poco estas fronteras y estos límites como materiales, y que pueda como construirse una comunicación desde otro sentido. Obviamente que nos encantaría que no fuera tan virtual, a mí por lo menos eso me está desesperando, pero no sé, creo que esas cosas como, o sea, como que estos procesos son súper vitales como para poder seguir pensando el presente y la manera en la que lo estamos viviendo, creo. Eso. Ana. Bueno, readhiero a lo que dijo Manu también, como, bueno, de lo que vienen diciendo todos, esta cuestión de poder construir vínculos y de trascender las fronteras y de borrarlas. Me parece una imagen hermosa, y también retomo esto de quienes transitamos siempre en las márgenes. Podemos encontrar estas maneras de seguir habitando las márgenes, porque somos de las márgenes, no hay con qué darle, pero sí poder tender puentes y encontrarnos. Me parecen imágenes muy hermosas que han ido surgiendo y con las cuales coincido. Por otro lado, creo que ¿por qué la acción? ¿Por qué escribir? Sin dudas para mí tiene un porqué sumamente egoísta, que es que si no, ¿qué haría con la neurosis, no? Me volvería loca. Eso es lo principal. Como poder poner en palabras y darle estructura a todas estas cosas que
que habitan dentro de mí y que absorbo del mundo. Y en eso también creo que, si bien es una imagen o frase sumamente trillada, esto de dale al mundo o sé lo que hubieses querido cuando eras niño o niña, para mí eso es un motor enorme, que es que justamente las personas somos esponjas, somos absolutamente permeables al mundo, nos demos cuenta o no, y poder generar cosas, lenguaje que construya pensamientos, representaciones e imágenes en nuestras cabezas y en nuestros sentires, que sean desde un lugar de conmover, de mover, de hacernos la pregunta. Está buenísimo. Para mí la palabra es la manera principal que encontré de poder entregarle o intentar entregarle nuevas imágenes al mundo también. Sí, Melissa. Te escuchamos. Bueno, sí. Yo voy a ir también ahí como Ana un poco hacia lo personal, porque yo creo que el motor de acción siempre es personal y de ahí a lo social. En mi experiencia, publicar fue algo primeramente tremendamente, valga la redundancia de los mentes, difícil, trabajoso, doloroso incluso. Quiero decirlo porque nunca pensé, en general, cuando no estamos cercanos a lo que es la edición, a los procesos de escritura, tan complejo. De hecho, entre medio, un editor que me estafó y un montón de manipulaciones de las cuales hoy estoy de alguna manera como resarciendo una deuda, ¿no? Lo que a mí me hubiese gustado recibir, intento también hoy ofrecerlo, y creo que algo tremendamente inconsciente que hacemos, pero que habla de ciertos procesos internos, ¿no? No voy a entrar dentro del área de las ansiedades, que ya creo que todos mantenemos ahí en común, pero creo que históricamente, y bueno, vuelvo a lo mismo que dije al inicio, históricamente el rol del editor ha sido una instancia de manipulación y ha sido un rol históricamente masculino. Por eso es que me parece importante recordar y que se note y hacer ruido que también hay mujeres e identidades disidentes que escribimos, que leemos, que comentamos a otras compañeras, que diseñamos, ya sea para otros como también la autopublicación, que me parece tremendamente válida y necesaria. Para mí la diversificación de opciones tiene que ser siempre una constante en lo que hacemos, y en la autogestión es obligatoriamente así, porque hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y creo que eso involucra un aprendizaje personal, involucra también la autoeducación, ¿no? De, a ver, como decía Manu, ¿cómo se hace esto para que sea virtual? ¿Cómo se hace? Y todas esas problemáticas y todo ese tiempo que dedicamos no es casual, no es porque sí, o no es porque necesariamente haya un deseo pretencioso de parecer otra cosa. Creo que somos lo que somos y hay que respetarnos desde ese trabajo, ¿no? De qué estamos haciendo, lo estamos haciendo con seriedad, lo estamos haciendo con cariño, y queremos que eso se vea también. Así que bueno, aplaudo absolutamente todas las opciones y todas las vías para llegar a eso. Dani. Bueno, a mí me parece, adhiero con las chicas, con lo que decía Meli también.
retomándolo al principio, esto de que hablábamos de las distancias, el uso de la palabra, a mí en particular me pasa cómo llevarlo por ahí a lo social, digamos, sociabilizar los textos. Me costó muchísimo, porque bueno, soy una persona muy tímida, entonces me costó mucho por ahí poder llevar a cabo la publicación. Y me parece reforzar esto de la palabra, y esto que por suerte, bueno, me encontré con fractura, también tuve algunas cuestiones frustradas antes, pero me parece esto de la responsabilidad que también decía la Meli, ¿no? De llevar esta acción, la palabra, y que escribir es un oficio, ¿no? Que hay que pulirlo, que hay que trabajarlo, que hay que sociabilizarlo y compartirlo. Creo que eso con las chicas de fractura nos pasó, y a mí en lo particular, que escribir no es para mí un don que viene desde arriba, ¿no? Que hay que trabajarlo para hacer responsable esa acción de escribir. Y nada, me parece eso la importancia, ¿no? Creo que todas las personas que nos dedicamos a alguna cuestión artística lo hacemos desde un lugar responsable, ¿no? Así que bueno, eso. Responsable para quienes lo reciben. Así que... Antes de que la Marian cierre, les quiero agradecer profundamente a todas, todes, porque ha sido muy lindo escucharles. Muy emocionante y bueno, estamos juntos. Gracias Mariana y Julia por darnos este espacio a todos aquellos que nos dedicamos a la cuestión de la autogestión, y gracias por crear este espacio para conocernos también y poder dialogar y compartir las cosas que estamos haciendo. Gracias a ustedes, chicos. Mariana. Bueno, nada, en primer lugar, ya que no, a modo de cierre, digamos, y ya que no lo mencionamos antes, sí decir que también de nuestra parte agradecemos a Mariana Busante por la confianza de darnos el espacio y la libertad para poder convocarles a cada uno de ustedes. Sin preguntar, digamos, confiando justamente lo que decíamos al principio, un poco en la intuición y en cómo venimos laburando hace mucho tiempo con la Julia ya, y bueno, agradecerle a ella, que también por eso estamos hoy acá, al Juanma, por todos los consejos, todas las cuestiones más técnicas que son importantes para, como decían recién ustedes, para cuando salga, poder brindar de la mejor manera las voces y lo que han dicho ustedes acá. Y bueno, yo pensé que a mí me quedaba como en este oficio que es el mío y el de la Julia, que es ser bibliotecaria y archivista, como que fui tomando algunas notitas de palabras claves que me parecían muy interesantes y que tienen que ver, a modo de cierre, si queremos, en relación a la pregunta de cómo accionamos las mujeres y disidencias a partir de la palabra. Y me parece que hay, como bien decían ustedes, imágenes muy bonitas en todo lo que han dicho. Yo voy a tomar voy a decir lo que a mí me resonó. Después, si alguien quiere decir algo más, por supuesto que está abierto, pero me parece muy interesante esto de las márgenes que decía Ana, creo, ¿no? Y las chicas, Melissa y, bueno, todos, creo. Pero como ir un poco por los bordes, que son los bordes, quiénes y lo que no está tomado. También creo que Manu hablaba de, bueno, disculpen si no recuerdo exactamente, pero no fui anotando
cada una quien dijo, pero sí como los conceptos, esto de no pertenecer, de no institucionalizar los proyectos, porque me parece que además son proyectos de vida, o sea, tienen que ver con la vida de cada uno, y cómo esto se lleva a distintos ámbitos, ¿no? Me pareció muy hermoso lo de la accesibilidad, también tiene que ver con poder no cooptar y no hacer por ahí un uso, como bien decía Meli, un uso, me voy a tomar el atrevimiento, más masculino de quién accede, quién no, quién edita, quién no, qué poema, qué cosa va y qué no, qué texto, ¿no? Me parece que una de las cosas más interesantes que me surge a mí, me movió a mí de todo lo que ustedes dijeron, es que tiene que ver con lo colectivo. Y para mí un poco como que ahí está la trama, ¿no? Que cuando se hace desde lo colectivo, lo autogestivo es posible. Como más allá digo que está bien la autoedición, que está buenísimo la autoedición, digo, pero como también en esa autoedición, por lo que decía Manu un poco, también fue preguntando, hubo quien asesoró, hubo quien tiró un dato, hubo quien, no sé, digo, la imprenta, o digo, nunca es como en soledad, me parece, ¿no? Y que me parece que por ahí lo autogestivo se logra a partir de que hay una red abajo, al lado, o donde quieran, que está ahí sosteniendo esto, ¿no? También me parece re bonito que, aunque suene re ñoño, pero digo, me parece muy lindo que todo el tiempo en cada uno de sus relatos salió el cariño, el afecto que hay en el laburo puesto, ¿no? Ya sea el propio con otras personas, ya sea el colectivo, y en esto de que un poco ensamblar, ¿no? Si hay varias personas que hacen el laburo, siempre el respeto de la mirada de todos, me parece que eso también le da sustento a lo autogestivo. Y después, cosas que están muy relacionadas al oficio y a lo autogestivo para mí, que es el cariño, también vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero como esto de moverse en lo intuitivo, de que sea hogar, de que sea morada, de que esté habitado lo que estamos construyendo, que eso me parece que es también lo que le da un suelo o un cielo, no sé, no importa, pero como que le da ahí el empujoncito también, ¿no? Y por otro lado hay como una fuerte, como una fuerte apuesta a lo estético, y a lo estético desde el margen, desde la disidencia y desde lo colaborativo. Eso también me parece muy bonito. Y bueno, y me quedo por ahí cierro por ahí con esto que decía Manu, en el proyecto de fanzines, creo, ¿no? Como cómo es importante la palabra como arma para luchar. La palabra tiene peso, la palabra, bueno, es todo un símbolo, una señal, y también es lo que nos mantiene conectados entre quienes, bueno, por ahí pensamos que estos espacios hay que habitarlos, visibilizarlos. Y bueno, nada, agradecerles muchísimo por todo esto. Son palabras medias sueltas por ahí, que las digo medias sueltas, pero para mí han tenido en todo el relato de ustedes un hilo que las ha ido conectando. No sé si alguien quiere decir algo más, pero nada, agradecerles muchísimo por estar, por tomarse el rato y por pensar y por apostar a los proyectos que están trabajando.